Pues voy a intentar explicar el tema del Paleolítico inferior en la península ibérica. ¿Vale? Es muy ceñido geográficamente a la península ibérica. El registro del Paleolítico inferior de la península ibérica ha ofrecido piezas claves para perfilar el puzzle sobre el primer poblamiento europeo. ¿Vale? El Paleolítico inferior es un término muy poco concreto, con un segmento cronológico material muy amplio. En este periodo amplísimo de tiempo han existido diversas especies humanas, diversas tecnologías y diversos comportamientos asociados a esas especies humanas del género Homo. Una distribución geográfica y cronológica muy discontinua y en la cual las investigaciones tratan de poner cierto orden en medio de este caos porque es todo muy inconcreto, aparecen restos de especies sin llegar a ser capaces de clasificarlas, como es el caso de Atapuerca en el denominado Homo HS, se ha llamado así a falta. Se supone que en esa época está casi todos los registros que se encuentran, creo que es encima del elefante, ahora lo vemos, son de Homo anteceso, pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Eh, el Paleolítico inferior es un periodo que abarca en la península ibérica desde hace 1.300.000, 1.250.000 años hasta 128.000 años. Más de 1 millón de años. Y lo dividimos en dos grandes etapas, que es Paleolítico inferior arcaico y Paleolítico inferior clásico. Bien, periodo de tiempo amplísimo, 1,3, 1,25, 128. KABP, before present. ¿Vale? Los vestigios más antiguos encontrados se dan hace un millón, 300.000 años, 1.250.000 MABP, millones de años before present, en la zona de Baza. Habréis escuchado, os ha escuchado mucho el tema del hombre de Baza, ¿vale? Hay documentales muy buenos al respecto. Eso en las fechas más antiguas del Paleolítico inferior. En las fechas más recientes del Paleolítico inferior clásico, que se da por terminado hace 128.000 años, before present. Va unido a una serie de condicionantes climatológicos, por eso se toma esa fecha, bastante bien medidos con la tecnología de hoy en día en términos geológicos. Hablamos del glaciarismo alpino, termina la glaciación de Ries en el 128.000, Ries 2 concreto, y empieza Bur. Pero entre medias hay un periodo cálido, que es cuando se da por terminado el Pleistoceno medio también, ¿vale? Pasamos en las fases cuaternarias al Pleistoceno superior, ¿vale? Pasamos de Ries a Bur, de Pleistoceno medio a Pleistoceno superior, a finales del Paleolítico inferior, 128.000 años. También, unido a esta evolución geológica y por lo tanto a estos cambios climatológicos, a estos cambios de la flora, de la fauna y demás, se dan las primeras manifestaciones del Paleolítico medio, a finales del Paleolítico inferior. Como es lógico, entramos en una etapa de transición, muy difícilmente de medir cronológicamente, pero en la que sí encontramos vestigios arqueológicos con una serie de indicios y de evidencias que nos hablan que estamos entrando en una nueva fase cultural. ¿Vale? El comienzo del Pleistoceno superior
Y los restos más antiguos de Neandertal se dan también en estas fechas, en esta datación. De 128.000 años se toma como fecha simbólica, fecha de referencia y fecha en la que se dan unos cambios geológicos que influyen en el comportamiento humano, en la evolución de las especies humanas que están ahí. Asistimos al final del proceso de neandertalización del Homo heidelbergensis, que se considera el antecesor natural del hombre neandertal, ¿vale? Ha habido un proceso de neandertalización que ha durado más de 200.000 años, 250.000 años. No se sabe con exactitud. Miles de años ha durado ese proceso de neandertalización hasta que surge esa especie nueva de Homo neanderthalensis. La península ibérica tiene restos suficientes como para ponerse en el centro de la investigación, de esa evolución de Neandertal hasta el final de su existencia, cuando ya el Homo sapiens sapiens cohabitaba con ellos hace 28.000 años, los vestigios más antiguos, al sur de la península ibérica, en Gibraltar. Continuamos. Los preneandertales tempranos tienen unas características anatómicas diferentes, muy diferentes en algunas cosas concretas, como el perfil infraorbital horizontal, que va en disminución, ¿vale? Hasta el final de la neandertalización, los neandertales más recientes, que ya tienen ese perfil fuera, ¿vale? Yo de anatomía apenas sé, pero explico aquí cosas y conceptos. Esto lo mejor es acudir a un gráfico, a unas caras que se diseñan ya hoy en día a través de los restos arqueológicos y nos hacemos una idea perfecta. Luego enseñaré alguna foto que tengo ahí de cómo era el neandertal evolucionado ya del Homo heidelbergensis con respecto al Homo sapiens sapiens. Que también convivieron, como veremos más adelante. Ahora estamos con el Paleolítico inferior. Los restos más antiguos o las evidencias más antiguas de humanos, de algún género humano en la península ibérica, hace 1,3 millones de años. Paleolítico inferior arcaico. ¿Vale? Estamos con los neandertales que se dan al final de ese periodo del Paleolítico. Los preneandertales se encuentran en curvas isotópicas OIS 11-9. Ya hay unos cambios anatómicos más evolucionados. Estamos hablando de entre 250, OIS 11-9, sí, 300, 250.000 años, unos 100.000 años de evolución en ese sentido. En tercer lugar, hay restos de neandertales tempranos, los primeros neandertales anatómicamente ya formados, ¿vale? Ya han evolucionado a esa nueva especie del Homo heidelbergensis, ¿vale? Depresión supraénica completa, con forma de bomba de la vista posterior craneal, ¿vale? Hay restos en Lazaret, Lesser, Soir, en el sur de Francia, y luego los neandertales clásicos. Hoy estamos hablando de OIS 4.3. Convexividad muy marcada del plano occipital, y ahí es donde tenemos los restos de Gibraltar, Spey, en fin. Seguimos. El Paleolítico inferior, como he comentado antes, se divide en dos grandes periodos, que son el Paleolítico inferior arcaico y el Paleolítico inferior clásico. En prehistoria es complicadísimo poner límites, fronteras claramente establecidos, pero siempre hay, cuando se toman unas fechas simbólicas, es porque se sabe, con mediciones geológicas bastante precisas, que a partir de esa fecha, en prehistoria 500 años no son nada, ¿vale? 1000 años ya hay indicios de cambios. Los cambios climatológicos no son como ahora, que estamos viendo una aceleración exagerada año tras año. En esa época eran mucho más paulatinos, eran más naturales, más acordes con la naturaleza.
En cualquier caso, cuando se toman ciertas fechas prehistóricas, es porque empiezan a suceder, a partir de ahí hay una mejoría climatológica, hay un empeoramiento, hay una glaciación, hay un periodo interglaciar, en fin, lo vamos viendo. Arcaico, 1,3, 1,25 MA, hasta 760.000 años before present. Una industria lítica de modo 1, aquellos chopper oldubayense, del periodo oldubayense, aquellos choppers y chopper tool, lascas sin filos retocados, ¿vale? Son instrumentales líticos bastante grandes que tenían diversas funciones, estaban retocados por una cara o por las dos caras, ¿vale? Esa forma de menir acabado en punta, retocado, ¿vale? En sus extremos para que hiciera diversas funciones. Pudiera ser en un momento dado un cuchillo, podría ser un raspador, podría ser un... casos que ya lo tallaban y lo utilizaban. Modo 1, modo más primitivo de manipulación del instrumental lítico, ¿vale? Y luego tenemos el paleolítico inferior clásico, la segunda parte del paleolítico, ¿vale? Se empieza a fechar a partir de 600.000 años hasta 350.000 años before present, ¿vale? En este periodo de paleolítico inferior clásico tenemos una industria lítica de modo ya 2. Es el periodo achelense, periodo muy importante en el que se sigue evolucionando en el desarrollo de la industria lítica. Esas piezas bifaces siguen existiendo en este achelense, que también está dividido en varias etapas que ahora paso a comentar, ¿vale? Empieza a tener importancia las lascas, las bifaces o hachas de mano, por eso se llama achelense, hachas de mano, son más alargadas sobre el núcleo, con una talla bifacial por ambas partes, por ambas caras, ¿vale? Un proceso evolutivo de muchísimos miles de años que significó un avance tecnológico tremendo para la gente, los humanos de aquella época que empezaron a utilizar esta técnica, achelense, ¿vale? El achelense. Es del paleolítico clásico hasta hace 350.000 años, before present, ¿vale? Paleolítico inferior. ¿Vale? Seguimos. Estoy haciendo pausas porque hay algo en las dataciones que he dado, hay algo creo que está erróneo. De todas maneras, a medida que vaya evolucionando en el tema, si lo detecto in situ y si no, en el siguiente vídeo lo corregiré, pero me da la sensación que he dado alguna datación errónea importante. La industria lítica modo 2 venía diciendo que es el achelense, donde hay una serie de innovaciones muy importantes y que a su vez este periodo achelense se divide en varios periodos, que es esquematizado: achelense inferior, bifaces espesos, con bordes sinuosos, búsqueda de lascas totales de superficie, no de trozos de lasca, sino que saliera un pedazo de lasca ahí, de todo el núcleo, ¿vale? Grado bajo de estandarización tecnológica. En el achelense medio tenemos la presencia de bifaces con tendencias a formas más arcaicas. Mirad, aquí enseño en el libro, ¿vale? Esto sería el achelense inferior, ¿vale? El achelense medio, presencia de bifaces con tendencia a formas más aplanadas, más estandarizadas. Está vinculada el achelense medio al desarrollo de técnicas de talla con percutores blandos, ¿vale? Ya a lo mejor utilizaban un palo en lugar de piedra contra piedra, un palo para quizás una mayor precisión, ¿vale? Las lascas están más diversificadas, ya no se trata de sacar una lasca grande del núcleo, ¿vale? Sino que ya se van sacando distintas lascas. Las lascas son los trozos pequeños que se van desprendiendo, esos trozos más pequeños, ¿vale? Depende de la forma que vayan sacando, se van utilizando para unos menesteres u otros, ¿vale?
Luego tenemos el achelense superior. El achelense superior coincide con el final de RIS 2. Entramos en un periodo un poquito más cálido, ¿vale? Esos 128.000 años before present, ¿vale? Tenemos bifaces lanceolados, micorienses, tipo cordiformes. Hay una importancia de la técnica Levallois, se empieza a dar en esta achelense superior, ¿vale? Una técnica Levallois que se remontará al musteriense, muy importante por la obtención más precisa de lascas a través de esta técnica, ¿vale? Evolucionada desde el achelense medio, donde se empezaron a sacar lascas. El achelense medio se saca, el achelense inferior no hay lascas. O pudiera haber, pero vamos, no hay, pero más grandes, en todo caso más toscas. Al achelense medio empieza a haber lascas más pequeñas, no esta rebanada entera, sino unas lascas más pequeñas. A achelense superior, más precisas, ¿vale? Y el achelense final, que ya coincide con los principios del musteriense, ¿vale? Se solapa, es un periodo transicional. Además, estamos hablando de un periodo más cálido a partir de 128.000 kbp. El problema de esta clasificación es que está basada en yacimientos del sur de Francia. No es extrapolable plenamente a la península ibérica, donde abundaba la cuarcita, pero escaseaba el sílex, que es más común en Francia, ¿vale? Los modelos en cuarcita dan una morfología de aspecto más antiguo, ¿vale? Hay diferencias morfológicas entre utilizar una materia prima u otra, dan un aspecto u otro, ¿vale? Y por lo tanto, pues saldrían instrumentales distintos. Y es que estoy mirando porque vamos a pasar con esto del achelense y demás. Pues vamos a pasar a los primeros pobladores de la península ibérica, ¿vale? Hemos explicado las etapas en las que se divide el paleolítico, ¿vale? Coincidente con fenómenos de cambios climatológicos debido a cambios en las condiciones de la geología del momento, que provocaba pues procesos adaptativos, estrategias adaptativas nuevas a las nuevas realidades. ¿Vale? Los primeros pobladores de la península ibérica. Pues el registro más antiguo que tenemos en la península ibérica se da en dos yacimientos importantísimos. Atapuerca, en la cima del Elefante, y la cuenca, la zona de Guadix-Baza, ¿vale? No sé exactamente, es una cuenca, ahora mismo no lo tengo muy clara. ¿Vale? Lo que sí está claro que hay dos yacimientos que son Fuente Nueva 3 y Barranco de León 5, ¿vale? Donde se encuentran estos vestigios más antiguos de poblamiento humano en la península ibérica. 1,3, 1,25 millones de años. ¿Vale? Las asociaciones de conjuntos líticos arcaicos, de modo 1, van de la mano de los restos de la fauna manipulada con dichos instrumentales líticos. Cima del Elefante. Hay restos humanos, en concreto estamos hablando de Atapuerca, cima del Elefante. 1,3, 1,25 millones de años. ¿Vale? A principios del Paleolítico inferior arcaico en la península ibérica, los restos más antiguos. Cima del Elefante. En abreviatura se pone T, ¿vale? Restos humanos. Parte de una mandíbula y la falange de un dedo. No se sabe con exactitud si pertenece a un Homo antecesor, ya que tiene ciertas similitudes estos restos, estos fragmentos que se han encontrado, que nos han dado mucha información para asegurar que hay similitudes con fósiles africanos y el Homo georgicus de hace 1,75.000 años. Manisi. ¿Vale?
1.750.000. ¿Ves? Es que con las dataciones se me va un poco la precisión. Y es una precisión de 700.000 años, ni más ni menos. 1,750 millones de años. 1.000.000 de años, 750.000. En Manisi, esto es la zona de Georgia, ¿vale? El hombre, la primera especie Homo, salió de África, ¿vale? Y una de las primeras zonas que salió de África por la zona oeste, por la zona este, por el este. Y se fue a ocupar las grandes llanuras caucásicas, a habitar, más que ocupar, a habitar las llanuras caucásicas. De ahí que este Homo antecesor, tan antiguo en la península ibérica, el más antiguo, 1,3, 1,25 millones de años, no se está claro si es un Homo antecesor como tal, pero sí sabemos que tiene similitudes con fósiles africanos tan antiguos como estos, ¿vale? Mucho más antiguos que estos. Entonces le ha puesto lo de Homo SP, creo que es aquí. Luego estas cosas que digo creo, luego las tengo que confirmar. Así es que disculpad si alguien ve el vídeo y se queda con la duda. Luego tenemos la grandolina, Atapuerca, TD en sus abreviaturas, donde hay restos entre 900.000 y 700.000 años. Before Present, KBP. Homo antecesor. Industria lítica de tipo 1, oldubayense. La primera industria lítica documentada, ¿vale? Pleistoceno inferior, Pleistoceno medio. Hablamos de niveles TD4, grandolina 4, grandolina 5 y grandolina 7. En la grandolina 6, datada cronológicamente en 800.000 años KBP, es la más consistente, ¿vale? Fauna manipulada y fósiles de 6 individuos de Homo antecesor, ¿vale? La especie humana genuina más antigua en la península ibérica, Homo antecesor, que además tiene especial importancia porque se supone, se da por supuesto, y en la prehistoria es difícil establecer una ciencia cierta como las matemáticas, aunque tengan alguna similitud en algún momento, por el azar y demás, pero lo que se sabe a día de hoy, que el Homo antecesor pudo haber sido el antepasado común, el último antepasado común que tuvimos, Homo heidelbergensis con Homo sapiens, ¿vale? Homo heidelbergensis, Homo neandertal con Homo sapiens. El último antepasado común hubiera sido el Homo antecesor, ¿vale? Y de él tenemos restos en Grandolina, Atapuerca, Burgos, TD, 900.000, 700.000 años, before present. En la Grandolina tenemos un sedimento de 18 metros, 11 fases sedimentales, desde hace 1.000.000 de años hasta hace 200.000 años, 800.000 años de prehistoria albergados en 18 metros de sedimento, en 11 fases sedimentarias. TD4, Grandolina 4 y Grandolina 5 ha sido descubierta en ella han descubierto los investigadores, los arqueólogos, los prehistoriadores, artefactos líticos. En la TD6, herramientas de modo tecnológico 1, el modo más antiguo, oldubayense, ¿vale? En África oldubayense. Y aquí pues era parecido. Modo tosco, modo 1, 800.000 años. En la TD7 hay un cambio en la polaridad magnética entre el límite del paleolítico inferior y el paleolítico medio. Tiene que ver con la polaridad magnética Matuyama. Jaramillo Matuyama. Me parece que es ahí por donde está. Esto hay que comprobarlo todo, ¿vale? Porque se me escapan un poco estas cosas, aunque sé que cuando hay
cambios en el registro arqueológico a partir de una capa suele coincidir con épocas geológicas de cambios fuertes que afectan a la climatología y que afectan a la fauna, a la flora y a la propia especie Homo, que tiene que buscar nuevas estrategias, tiene que evoluciona en esas épocas de cambio, épocas transitorias. Hablo del glaciarismo alpino, hablo de la curva isotópica y de la polaridad magnética. En profundidad no conozco esto, ¿vale? Pero sé que hay una coincidencia porque está demostrado. Yo lo he leído que está demostrado, entonces lo sé. O lo saben los científicos. Yo me fío de lo que van diciendo ellos. Y procuro estar al día. Hablaba de TD6. Importancia porque se descubren herramientas modo 1 de hace 800.000 años, ¿vale? En TD7 hay un cambio en la polaridad magnética, ¿vale? Y en TD10 es otro nivel sedimentario. Tenemos la tecnología achelense avanzada de hace 370.000 años, avanzada con alguna cosa ya que empiezan a asumir del musteriense, que es la cultura lítica propia del hombre neandertal, ¿vale? 128.000, musteriense. Seguimos con otros restos arqueológicos, otros yacimientos en Galería y Covacha de Zarpazos, ¿vale? Entre 400 y 200.000 años se han encontrado restos de Homo heidelbergensis en 5 fases sedimentarias, desde la TG1 a la TG5, ¿vale? Es como Covacha Zarpazos, es como se llama en abreviaturas este G, ¿vale? Modo 2, achelense. Estamos aquí ya, Homo heidelbergensis, ha asumido la tecnología achelense ya plenamente, ¿vale? Herbívoros, bóvidos, équidos, era el paisaje faunístico de esta época. La cima de los huesos, SH, también empezamos a encontrar Homo de heidelbergensis entre 400 y 200.000 años en una pequeña cámara donde hay numerosos restos humanos y carnívoros. Se han encontrado más de 6.000 fósiles humanos de al menos individuos de 28 especies distintas. De 28 especies. Un momento que creo que me he ido. No son 28 especies, ¿vale? Y me vais a disculpar que voy a consultar el manual y si es preciso corto, es que no me gusta decir cosas imprecisas porque al final me aprendo lo que estoy diciendo mal y no me aprendo lo bueno. Se han encontrado, yo creo que son 28 individuos de distintas especies, edades y de ambos sexos. Creo que es más... A ver, por aquí lo tengo, ¿no? Cima de los huesos. Correcto. Se trata de una pequeña cámara en la base de un pozo de 13 metros de profundidad, localizado en el tramo más profundo de Cueva Mayor, y ha proporcionado numerosos restos humanos y de carnívoros del Pleistoceno medio, ¿vale? Los restos humanos recuperados contabilizan casi 6.000 fósiles, correspondientes a un número mínimo de individuos de 28 especímenes, no especies, especímenes. Claro, yo en mis apuntes voy ahí corriendo y apunto a especies. Me he dado cuenta del error y eso me alegra porque cuando detecto un error, eso es que algo has aprendido, ¿no? Algo has aprendido. Bien, disculpad el error, ¿vale? 28 especímenes de distintas edades. Encima de los huesos, Homo heidelbergensis, entre 400 y 200.000 años. Y es un yacimiento muy importante esta sima porque en él podemos apreciar el proceso de evolución, de neandertalización del Homo heidelbergensis, ¿vale? Y en la Cueva de Santa Ana, en Cáceres, se han encontrado modos tecnológicos 1 y 3, ¿vale? Cérvidos y équidos, fauna asociada en el yacimiento de entre 800.000 y 780.000 años, ¿vale?
Además, a estos yacimientos principales hay que añadir otra serie de conjuntos de cantos trabajados localizados en terrazas fluviales del área mediterránea, en el Pirineo Oriental, estudiados por Carbonell y por Josep Canal, ¿vale? Carbonell es más conocido, este señor de sombrerito que sale mucho por ahí, una eminencia. Todos mis respetos hacia esta figura importante de, del estudio de la prehistoria. Están surgiendo nuevas figuras, nueva gente muy volcada, pero cuesta mucho trabajo investigar. Hay poco. Tenemos, ya digo, que la prehistoria tiene un foco muy importante en la propia península ibérica. Península ibérica que compartimos con Portugal y con Andorra también. No sé si en ese pequeño país habrá algún vestigio de estas épocas anteriores. En cualquier caso, tenemos figuras a día de hoy de relevancia mundial en el estudio de la ciencia prehistórica. Impresionantes, Carbonell, Juan Luis, son gente mediática, Josep Canal, por ejemplo, y muchos profesores de universidad que están colaborando con estas primeras figuras y muchos alumnos y demás. Becarios, condiciones precarias y demás, pero bueno, ánimo porque supongo que hay un largo recorrido de investigación prehistórica para la gente que está volcado en ello. Yo, mi especialidad no va por aquí, pero tengo un especial interés por aprender algo de prehistoria, por lo menos por estar al día de lo que va surgiendo. ¿Vale? Esto con métodos de tasación, de datación relativos basados en la correspondencia de formaciones de terraza con la secuencia glaciar alpina, ¿vale? Comparación que requieren mucha cautela y podrían corresponder a la transición entre Pleistoceno inferior y medio. Igualmente Santoja, ¿vale? Manuel Santoja ha estudiado algunas colecciones líticas monfarrancinos en Toro, a los alrededores de Toro, en Zamora, de nuevo mediante métodos relativos de datación, a comienzo del Pleistoceno medio, ¿vale? 780.000 años. Enrique Vallespí y sus colaboradores han situado algunos cantos trabajados recogidos en la terraza 6 del curso medio del Guadalquivir, a tenor de los resultados ofrecidos por la datación absoluta, por uranio y por torio. Voy soltando datos que vayan sonando, ¿vale? Hay muchos métodos de datación que cada vez van garantizando mayor precisión en las dataciones. Se utilizan para unas cosas, otros para otras y otros pues para darle mayor precisión. Materiales geológicos asociados a este pequeño conjunto. Es un método que plantea algunas dudas, pues no puede asegurarse la estricta contemporaneidad de los elementos arqueológicos con los materiales datados. Todo tiene sus pros y sus contras. En cualquier caso, se va evolucionando muchísimo en la precisión de las fechas por lo que estoy leyendo, ¿vale? Y seguimos con este interesante tema. Me estoy extendiendo demasiado, pero estamos hablando de la península ibérica, nuestra península ibérica, nuestro entorno próximo, y tenemos los yacimientos ahí y la oportunidad de acercarnos a esos yacimientos, a esos centros de interpretación de los mismos, que deberían abundar, deberían de existir y deberíamos de darle muchísima más importancia a toda la ciencia general, en concreto a la ciencia prehistórica, porque es el estudio de nuestros antepasados. ¿Vale? Si queremos sentirnos orgullosos de nuestros ancestros, tendremos que acudir a estudiarlos y exigir a quien tenga la responsabilidad de llevar adelante más inversiones en investigación, en ciencia, en divulgación de esa investigación, casi tan importante como la propia investigación, es que vaya vinculada a una divulgación popular de esos conocimientos, que la gente muestre cierto interés y acuda a informarse y a saber lo que pasaba en aquella época en el pueblo de al lado
donde yo nací, o en el yacimiento del pueblo donde yo nací, o donde he ido en alguna ocasión, es precioso, Atapuerca, Burgos, maravilloso. Además tiene un centro de interpretación muy de arqueología experimental, muy aconsejable, muy ameno para los pequeños que se quieran ir iniciando, quieran ir abriendo el interés por la prehistoria. En este tema 4, perdón, en este tema 5, en el punto 4, hablamos del Paleolítico inferior, clásico en la península ibérica. La segunda parte del Paleolítico inferior. Paleolítico inferior clásico, siempre ceñidos a la península ibérica. 620.000 años, 350.000 años. Estamos en plena cultura chelense. Que a su vez podemos, con los vestigios arqueológicos que hay, subdividir en cuatro épocas. Achelense inferior, achelense medio, achelense superior y achelense final. ¿Vale? El achelense, en líneas generales, se empieza a tomar se empieza a darle más importancia a las lascas, ¿vale? Se empiezan a extraer lascas más pequeñas y más funcionales, más diversas para unas cosas u otras. Tecnología, modo 2, achelense, ¿vale? Muy asociada a esta cultura en los vestigios arqueológicos en la península ibérica al Homo antecesor. Perdón, Homo heidelbergensis. Disculpad. 620.000, 350.000. Nuevos documentos. A partir de hace 620.000 años se encuentran nuevos documentos de poblamiento humano. Se introduce la tecnología de modo 2, achelense, como he dicho anteriormente. Hay escasos yacimientos. Entre 620.000 y 550.000 años hay escasos yacimientos. Y aumentan a partir de hace 525.000 años. Before present, en este periodo clásico del Paleolítico inferior, ¿vale? El achelense, que es la cultura asociada a este Paleolítico inferior clásico, tiene una serie de fases geológicas asociadas, en muchos casos, a los cambios, ¿vale? A los cambios tecnológicos, a los cambios anatómicos. Estamos viviendo el proceso de neandertalización del Homo heidelbergensis, aquellos restos encontrados en Sima, ¿vale? Aquellos al menos 28 especímenes anteriores, ¿vale? Homo heidelbergensis, aquellos que echaban los huesos de sus antepasados o de sus coetáneos, perdón, no de sus antepasados, sino de sus coetáneos, de sus seres, a ese agujero en la cima del elefante, ¿vale? No se sabe muy bien si tenían una motivación higiénica, meramente higiénica, una motivación religiosa, una costumbre religiosa muy cogido entre palillos, simbólica más bien es la palabra acertada. Vamos a ver un poco la estructura de la chelense peninsular, la estructura geológica. Yo me he hecho aquí un esquema, luego todos estos esquemas los voy haciendo mejor, ¿vale? Más colorines y tal. Me gusta hacerlos a mano porque los recuerdo luego mejor, me es más fácil de estudiar, asimilar conceptos cuando están escritos por mí, ¿vale? Voy a pasar a explicar un poco este follón de esquema. Básicamente la chelense inferior coincide con los periodos de glaciarismo alpino Güls y Mindelrisch, ¿vale? Estamos hablando entre la curva isotópica 14-11, ¿vale? Entre 565 y 423.000 años. Y aquí tenemos en el caso de Madrid, en el centro de la península ibérica, tenemos la Espinilla, ya no. La malla 3.
¿vale? Bueno, y hay varios: Villapando, San Quirce, la Malla 3, el Espinar, la Mesa, Espinilla y Sima de los Huesos, ¿vale? En el Achelense medio pasamos a un glaciarismo alpino RIS 1 a la fase RIS 1, ¿vale? Hemos pasado de Mindel RIS a RIS 1. Glaciar. La época empieza a ser frío y aquí sí tenemos yacimientos arqueológicos: San Isidro, la Malla 2 en Madrid, ¿vale? Luego Torralba y Ambrona entre Soria y Teruel, en ese Soria-Zaragoza, Teruel, perdón, Soria-Aragón, zona sur de Aragón, el norte de Soria, Torralba y Ambrona. Galería, Grandolina 10 y 11, Cuesta de la Bajada. Y luego, esto es el Achelense medio y el Achelense superior también. Todos estamos en la fase glaciar RIS, dividido en varias subfases: RIS más crudo, RIS más suaves, en cualquier caso frío. Una época glaciar fría. Y estamos en la curva isotópica entre OIS 10 y OIS 6. 362.000 años, OIS 10, RIS 1, hasta el RIS 3, la última fase de RIS, 128.000, ¿vale? Años. A partir de ahí tenemos otros yacimientos con otros vestigios arqueológicos, ¿vale? Realizar una estructura cronológica para la achelense presenta muchísimas dificultades por la naturaleza y distribución del registro arqueológico. La mayoría de los yacimientos achelenses de este periodo son al aire libre, en contextos fluviales y posiciones alteradas con respecto a su deposición original. Vale, pues estamos ya terminando el Paleolítico inferior. El estudio del Paleolítico inferior en la península ibérica. Como veis, es una época amplísima, es una época no exenta de muchísimas dificultades, como hemos visto aquí ahora mismo, en cuanto al estudio y al hallazgo de nuevos restos que vayan dando más luz a lo descubierto. Tenemos en la península los vestigios más antiguos de vida humana hace 1,300.000, 1,25.000, Paleolítico inferior arcaico, ¿vale? Hasta 600.000 años, y luego a partir de ahí entramos en el Paleolítico inferior clásico, hasta 350.000, y de ahí nos vamos a 128.000, otros 200.000 años donde se empieza a dar, donde se acrecenta el proceso de neandertalización del Homo heidelbergensis. Todos estos restos que hemos visto en Atapuerca y en otros yacimientos que hemos nombrado por ahí, ¿vale? Seguimos con una sistematización del achelense peninsular. En el achelense inferior, entre 524.000 y 362.000, ¿vale? En OIS 13-11 y hasta OIS 10, encontramos restos arqueológicos de útiles líticos, bifaces gruesos e irregulares, hendedores simples en lascas corticales, cantos trabajados, utillaje de lascas apenas retocadas, achelense, se empiezan a usar las lascas pero muy bruscas, ¿vale? Y no se detecta aún técnica Levallois, ¿vale? En el achelense medio se encuentran restos en terrazas medias inferiores de los sistemas fluviales. Por ejemplo, son importantes aquí los yacimientos madrileños de San Isidro y Áridos. Antes lo nombraba no porque tenga yo un especial interés en darle relevancia a unos yacimientos sobre otros, sino porque sabía que tenían especial importancia en cuanto al estudio del achelense medio. Ese achelense, esa cultura asociada al Homo heidelbergensis, entre 362.000 y 303.000 años before present, ¿vale? El achelense superior y el achelense final supone el periodo entre 303.000 y 128.000. La neandertalización progresa, avanza, vamos ya cada vez a formas de humanos más neandertales, más genuinamente neandertales, ¿vale? El Homo heidelbergensis se va quedando cada vez más atrás, sus rasgos, por lo menos
ya no aparecen de esta forma. Ha habido una evolución morfológica. Adaptación, progreso, evolución, cambios morfológicos que tienen mucho que ver con los grandes cambios climatológicos que se van sucediendo al mismo tiempo. La naturaleza cambia, el humano cambia. Cambiamos todos porque formamos parte, en aquella época, Paleolítico inferior, formamos parte de la naturaleza, aunque empezamos a manipular algunos elementos para nuestro provecho, fruto de la propia evolución humana. Somos humanos. Y en esta época eran humanos, como ahora, neandertales de otra especie. Hemos tenido la suerte de coexistir con otra especie. Y ahora los científicos del año 2000, del siglo XXI, después del presente, ¿vale? Siglo XXI, el siglo presente, el momento actual, la historia contemporánea, están tratando de elucidar muchas cosas. ¿Por qué se extinguieron los neandertales? Los últimos vestigios en el sur, hace 28.000 años, parece como si nos hubieran ido arrinconando los Homo sapiens, pero hay otra serie de características asociadas. Muchas veces tiene que ver con el clima, como digo, que estamos viendo. Formamos parte de la naturaleza. Si la naturaleza cambia, el ser humano cambia. ¿Vale? Distribución geográfica. Uno de los más antiguos yacimientos que contienen vestigios más antiguos es la sima de los huesos, con un único elemento de industria lítica, una bifaz de cuarcita abundante en la península ibérica, de Paleolítico inferior, morfológicamente del Achelense medio, ¿vale? Achelense pleno. En llanos de San Quirce, del río Pisuerga, en León, hay vestigios arqueológicos entre 478.000 y 362.000. Achelense medio. ¿Vale? Sectores occidentales. En la cuenca del Duero tenemos Pisuerga y afluentes entre Valladolid y León. Los yacimientos de Villalpando en Valladolid, del Achelense, con restos del Achelense inferior y Achelense medio. Tenemos la Maya. La Maya es de Salamanca. Antes dije que era de Madrid. No, que puse así la cabeza y demás. No. Salamanca. De Salamanca. Perdonad estos errores. La cuenca del río Tormes. Desde hace 500.000 años, finales del Pleistoceno, ¿vale? La fase cuaternaria pleistocénica. Finales del Pleistoceno, Maya 1, Achelense superior, final, Maya 2, Achelense medio, Maya 3, Achelense inferior. Y el Basalito en Salamanca, otro yacimiento arqueológico. Habla riqueza de yacimiento arqueológico y la poca importancia de los desconocidos que son muchos de ellos al margen de los más mediáticos, Atapuerca y otros más al norte, el Castillo, por ejemplo, hay una riqueza de yacimientos arqueológicos tremenda. Es un foco, la península ibérica, de atracción para el estudio de la ciencia prehistórica. Hay que invertir. Señores del dinero, señores gestores, hay que invertir en nuestra cultura, en nuestros ancestros, porque entendiendo mejor la prehistoria, entenderemos mejor el presente. Y en la prehistoria podemos encontrar algunas claves que nos pudieran servir al momento actual de cambios que estamos presenciando y que estamos viviendo. En lo climatológico, por supuesto, y todo lo climatológico genera una serie de tensiones, de cambios, de búsqueda de nuevas estrategias para la adaptabilidad. Los yacimientos más importantes en Oriente, en la cuenca del río Duero, yacimientos del Paleolítico inferior peninsular, como San Quirce del Río, Pisuerga y Atapuerca, la Galería, Grandolina, Sima del Elefante en Atapuerca, ¿vale? El Achelense medio, entre 350.000 y 200.000 años, Ambrona, Torralba y Cuesta de la Bajada. Y la Cuesta de Bajada en la Achelense inferior, ¿vale? En el oriente está la cuenca del Duero. El litoral atlántico y de la depresión del Tajo hay una colección lítica bastante interesante que pertenece al Achelense medio, mealada hace 300.000 años. En la Extremadura portuguesa tenemos la Galería
Galería pesada, yacimiento 250.000 años, vestigios de la Chelense superior, restos de Homo heidelbergensis avanzado, en los primeros albores de la neandertalización. Homo heidelbergensis ya avanzado. ¿Vale? En el área madrileña del río Manzanares, el río Jarama, en el sentido estrictamente científico, es una desgracia para la ciencia el avance urbanístico en estas zonas que ha deteriorado de aquella manera estos importantísimos yacimientos. Es lo que hay. En ese caso, si había yacimientos en Manzanares y en el río Jarama, lo poco que se ha podido estudiar, pues bueno, nos ha dado alguna pista de encontrar piezas líticas de la Chelense inferior y sobre todo de la Chelense medio y superior entre 350 y 300.000 años. La confluencia del Jarama y el Tajo, en el Espinar, la Mesa, hace 500.000 años, hay unos hallazgos de industria lítica más menudos, y en el Pinedo, en Toledo, un importante yacimiento en el que se han encontrado vestigios de 320.000 años, before present, Homo heidelbergensis, tecnología chelense. ¿Vale? El litoral mediterráneo, Pleistoceno, final, medio. Caudus de Torroella, en Girona. Girona. Presencia de núcleos de talla multidireccional, ¿vale? De modo 3 ya. Importante. Pedradreta, Gerona, Nerés, Clos de Ballester, en Lleida, ¿vale? Y en Castellón y Valencia tenemos yacimientos de Tosal de la Font, Cau de Borràs y Cova de Bolomón. ¿Vale? En el sur de la península ibérica, entre el Algarve y la cuenca del Segura, hay vestigios achelenses entre Jaén y Sevilla. Achelense inferior medio, de 300.000, ¿vale? Los más antiguos. Zamborrino en Granada. Tenemos también tecnología de la Chelense superior, presencia abundante de raederas y denticulados instrumentales más evolucionados, más precisos, más funcionales para unas determinadas tareas, ¿vale? Es una Chelense muy avanzado, por eso precisamente camino ya del Musteriense, alcanzando ya el Musteriense. Y en el Cantábrico, norte de Portugal y Galicia, también tenemos repartidos por toda la geografía yacimientos arqueológicos de una época a otra. En el caso que nos ocupa, Paleolítico inferior, arcaico, y Paleolítico inferior clásico, los dos periodos del Paleolítico, más de 1.000.000 de años. ¿Vale? Pues tenemos también el Cantábrico, norte de Portugal y Galicia, vestigios escasos del Paleolítico inferior. Los únicos se han encontrado en cueva y son de nivel 23, de Cechiqui, Guipúzcoa, restos de Homo heidelbergensis avanzado. Y en la cueva del Sidrón, en Asturias, restos de neandertales clásicos. Vamos a hablar del punto 5, un punto que despierta muchísimo interés, como no puede ser de otra manera, una vez enmarcado todo la datación cronológica, los restos, la industria lítica asociada a este paleolítico inferior, tanto en su periodo arcaico más antiguo, hasta hace 600.000 años, su periodo más reciente, el clásico, paleolítico inferior clásico, hasta 350.000 años. Parece ser que hubo Homo antecesor aquí, lo que está claro que se han encontrado Homo heidelbergensis por toda la península ibérica y ya neandertales en unas fases u otras más avanzadas de la evolución de heidelbergensis en neandertal, lo que se llama como neandertalización. Una vez enmarcado todo esto, ¿vale? Los cambios climatológicos, las fechas y demás, pasamos a ver los medios de vida y subsistencia en el paleolítico inferior ibérico, ¿vale? Tenemos escasos datos conservados. Seguramente tuviera una importancia trascendental la recolección vegetal, muy accesible, y la pesca, muy asociada al tipo a la época del año y demás. Pero bueno, la pesca también, seguramente en las épocas abunden más. Unos tipos de pesca más fáciles, más comestibles, más ricos, y en otras fases otros. En cualquier caso, importancia trascendental seguramente de la recolección vegetal y la pesca. El uso de materias primas no líticas solo podemos deducir mediante análisis indirectos del uso del instrumental lítico. Enseres, vestimentas,
solo se conocen por la tecnología lítica. Encontramos un punzón, deducimos que era para perforar un cuero, una piel o algo así. Medios de vida de los primeros pobladores. En la Cima del Elefante, Fuente Nueva 3 y Barranco León 5, los más antiguos, nos dan ya unos datos paleoambientales. Los primeros habitantes peninsulares se integraron en un clima más cálido y más húmedo, combinando espacios abiertos tipo sabana, con bosques mixtos y con agua cerca. El agua es un recurso imprescindible que estaría muy bien tenerlo a mano y tenerlo siempre disponible. Supongo que les ahorraría mucho trabajo y muchos disgustos. Esta gente de hace 1.000.000 de años, más de 1.000.000 de años, se han encontrado restos en la Cima del Elefante, Fuente Nueva 3 y Barranco León 5. Baza Granada, estos últimos. El primero en Burgos. Atapuerca. Es probable el peso de la recolección vegetal y un carroñeo activo o primario, aunque también con estudios comparativos las posibilidades de encontrar carroña son inferiores a las de cazar. Cueva de Santa Ana, en Cáceres. Restos de fauna con manipulación antrópica. El estrato Aurora de la Gran Dolina es un estrato con nombre propio por la importancia que tiene. Estrato Aurora, se habla mucho de este estrato. Presenta ya restos sin alteraciones de animales carnívoros. Y las marcas que encontramos pudieran ser de manipulación antrópica. Herramientas líticas con huellas de trabajo en pieles y la presencia de herbívoros es intencionada, ¿vale? El estrato Aurora documenta episodios de aprovechamiento de la carne humana, no conociendo si era por un carácter puntual o habitual. Consumían carne, Homo heidelbergensis comía carne humana, si era necesario, se aprovechaba todos los recursos que había. El humano también. Primer poblamiento ibérico. Continuidad o ruptura. Hay un periodo sin restos arqueológicos, un periodo oscuro en prehistoria. Sería interesante descubrir algún yacimiento que contuviera restos de este periodo entre 1,250.000 años y hasta 780.000 años. En todos esos miles de años no se han encontrado restos, ni yacimientos, ni nada que pudiera determinar, por ejemplo, si realmente el Homo antecesor habitaba esta área septentrional de la Europa. De Europa. No sabemos, no hay. No existen datos para discernir si las poblaciones de finales del Pleistoceno medio en los márgenes de Europa occidental estaban ahí asentados o no. Y si tenían algún tipo de relación, estos restos de 1,3 o 1,25 se cree Homo antecesor con el yacimiento Manisi en el Cáucaso georgiano. No se conoce si la especie de Cima del Elefante tuvo continuidad demográfica con la de estrato Aurora, ¿vale? Rosa Huguet señala la posibilidad de una extinción de los primeros habitantes entre 1,3 y 1,25 millones de años por el gran lapso cronológico de Cima del Elefante, Fuente Nueva 3 y Barranco León 5 con los yacimientos europeos posteriores de hace 400 o 350.000 años. Es posible, es una teoría bastante lógica por un lado, y supongo que Rosa Huguet ha profundizado muchísimo en este estudio y puede decirlo con la autoridad académica propia de una doctora en prehistoria. Pudo haber un final de estos primeros pobladores por causas quizás climatológicas o quizás por las causas demográficas de endogamia o de
falta de riqueza genética, a saber, no se sabe, se especula con este tema. A partir de 780.000 vuelven los vestigios de presencia humana. La grandolina, TD7, Homo antecessor y cima de los huesos en una cronología máxima de 565.000 años. El Homo antecessor y el Homo heidelbergensis no tienen una continuidad genética. Se refuerza la imagen de interrupción del poblamiento humano. ¿Vale? Y esta es una figura que nos habla, ¿vale? No sé si se ve bien, le hice a lápiz aquí mientras estaba tomando los apuntes, ¿vale? Y aquí nos habla del Homo antecessor por un lado, como pudiera haber sido el Homo antecessor, nuestro último antepasado común con los neandertales. Neandertales Homo sapiens pudieron tener un último antepasado común en el Homo antecessor, del que se cree que se ha encontrado algún resto de 1,3 o 1,20 millones de años en la península ibérica. Barranco León 5, Fuente Nueva 3, Atapuerca. ¿Vale? Para ir teniéndolo claro todo esto. La baja densidad poblacional unido a cambios climáticos pudieran haber dado lugar a unos factores propicios para la desaparición. Posiblemente el medio se volviera menos productivo y la mayor estacionalidad obligara a ampliar las áreas de captación de recursos a estos grupos humanos poco numerosos, fragmentando el universo reproductivo que se mantendría en un precario equilibrio hasta que finalmente llegó la probable extinción. Como antecesor, la península ibérica. En el Achelense peninsular, y ya para concluir, había unos medios de vida que podemos deducir a través de los únicos datos paleoeconómicos de los que disponemos, que son restos de fauna asociados a la industria lítica. Ambrona y Torralba son dos yacimientos importantes para estudiar este punto precisamente porque es un área, ofrece registros importantes al ser un área estratégica de unión de las cuencas del río Duero, del Ebro y del Jarama Henares. Se constituía como muy probables cazaderos de elefantes, rinocerontes, bóvidos, hipopótamos, équidos y cérvidos, empujándolos a trampas naturales. Se descuartizarían in situ, trasladando alimentos y partes aprovechables a otros lugares, según Friedman y Howell. Binford cree que es un lugar de carroñeo, pues no hay evidencia de áreas de actividad diferente. Las comunidades del entorno aprovecharían todas las oportunidades naturales en un entorno de constituirse como entorno de un bebedero natural de especies. ¿Vale? Grandolina 10 y 11 parece constituir un campamento central donde se llevan piezas medianas y grandes de caza para su preparación, para su consumo. Seguramente las posibilidades de aprovechamiento de caza y carroñeo sufrieran una fuerte competencia entre especies. Los asentamientos cercanos para actividades complementarias implican cierto grado de pensamiento abstracto y simbólico, existencia de un lenguaje que discernía conceptos temporales de pasado, presente y futuro. ¿Vale? La cima de los huesos presenta evidencias de incipientes primeros enterramientos rituales. Muy entre alfileres, como todos los descubrimientos que se hacen en prehistoria, requieren de una serie de confirmaciones posteriores, pero esos indicios que tenemos de por lo menos el propio hecho de enterrar, de echar, más que enterrar, de echar huesos por un agujero de una cavidad que caían todos a un mismo sitio de muertos, no se dejaban ahí en medio para que se lo comieran las aves carroñeras, implica que quizás tuvieran ya estos heidelbergensis cierto pensamiento simbólico. Estos pre-neandertales heidelbergensis evolucionados o neandertales anticuados, valga la palabra, pudieran tener ya ese incipiente pensamiento simbólico y pudieran pensar en la muerte como un hecho en sí mismo. Los restos fósiles
e industria lítica ofrecen rasgos que indican una continuidad geográfica y tecnológica al Pleistoceno superior, de este Pleistoceno medio. El desarrollo de tecnologías de modo 2 se vincula al proceso de evolución biológica. Desde hoy 9 y 8, hace 303.000 años, con más intensidad en hoy 7, curva isotópica hoy 7, hace 245.000 años, se da el Achelense superior y final. La industria lítica ofrece cada vez más ejemplos de yacimientos con rasgos similares al paleolítico medio posterior, ¿vale? Como lascas retocadas, frecuencia de la tecnología Levallois, una innovación tecnológica muy importante, y discoide, ¿vale? La tecnología Levallois y discoide para la obtención de lascas. Fabricación de bifaces por las dos caras, con una transformación del comportamiento humano, ligado a una transformación del comportamiento humano. El tránsito del Paleolítico medio antiguo, el tránsito del Paleolítico inferior clásico al Paleolítico medio antiguo supone una superposición de los modos líticos 2 y 3. Pasamos del achelense al musteriense, periodo transicional de miles de años, sin duda, en el que se van produciendo evoluciones tecnológicas a este musteriense. Al mismo tiempo, la adaptación anatómica al neandertal está ya dando sus últimos avances, sus últimos, para constituir el neandertal clásico tal cual lo hemos descubierto, ¿vale? 128.000 neandertales asociados a la cultura musteriense. Antes de esa fecha, heidelbergensis, más evolucionado, más genuino, habitó la península ibérica durante miles de años. ¿Vale? Apasionante tema, y continuaremos, que me he extendido demasiado, con el tema 6, a estudiar el Paleolítico medio, la época del neandertal, eso que nos atrae tanto, nuestros primos hermanos, nuestros hermanos de especie que convivieron con nosotros en la península ibérica. Estoy estudiando la península ibérica, ¿vale? El Paleolítico medio. Entraremos a verlo en profundidad en otro vídeo. Neandertales, Paleolítico medio, cultura musteriense.